Bueno, en este ejemplo entonces vimos cómo vincular en una sola consulta columnas de datos que vienen de varias tablas, en este ejemplo de la tabla clientes, de la tabla ventas y de la tabla artículos. En este segundo ejemplo que tenemos aquí, la sentencia dice seleccione el campo ArtID. Obviamente ya sabemos por el prefijo que este es el campo de identificación de un artículo. El campo ArtDescript, que es la descripción de un artículo. Ambos campos provienen entonces de la misma tabla, de la tabla de artículos. Pero además dice CatDescript, que es la descripción de una categoría que proviene de la tabla categorías. Por eso el from dice seleccione estos tres campos desde las tablas artículos y categoría, donde el valor del campo categoría del artículo, que es un campo de la tabla artículos, tenga un contenido igual al identificador de categoría en la tabla categorías. Viendo esto sobre las bases de datos, realmente lo que estamos pidiéndole al SQL es que haga lo siguiente. Si yo miro la tabla de artículos, ignoremos este error y hagamos la consulta nuevamente. En la tabla de artículos tengo el identificador del artículo, la descripción del artículo, el número que corresponde a la categoría del artículo, pero no tengo la descripción de la categoría porque, si recuerdan, en el proceso de normalización esas cosas se tienen que separar para evitar las dependencias transitivas. Entonces miremos en la tabla de categoría y veo que hay categoría 1 que es aseo, categoría 2 que es bebidas, categoría 3 que es despensa y así sucesivamente. Lo que estamos tratando de encontrar con esta consulta es extraer en un solo cuerpo de datos el identificador del artículo, la descripción y el nombre de la categoría a la que corresponde. Entonces, por eso se hace uso de la relación entre la llave primaria de la tabla categorías, que es CatID, y una llave foránea de la tabla de artículos, que es ArtCateg. Porque en la tabla de artículos recordemos que en la estructura tenemos que este ArtCateg es una llave foránea que corresponde a la llave primaria de la tabla categorías, que en la tabla categorías es el ID de categoría. Bueno, entonces vamos al SQL para lanzar la consulta. Vamos a copiar los elementos de la consulta, asegurándonos de que quede muy bien escrito, porque cualquier espacio o cualquier acento o carácter indebido causa un efecto de error. Seleccione el ID de artículos, la descripción de artículos, la descripción de categorías, de la tabla de artículos y de la tabla de categorías, donde coincida que la categoría del artículo sea igual al identificador de una categoría en la tabla de categorías. Lanzamos el proceso y entonces aquí tenemos el subconjunto de datos. Me dice para cada artículo cómo se llama y cuál es el nombre de la categoría al que pertenece. Esto porque puede ser que a mí me interese tener estos datos así, pero no los creo así dentro de la base de datos por la redundancia que se genera. Es decir, poner la palabra aseo 1000 veces en una tabla es mucho más costoso en espacio de almacenamiento que tener el número 1, que es el identificador de la categoría aseo. Por ejemplo, si fuera el número 1, no recuerdo bien cuál es, pero entonces es por esa razón. Esta consulta me arrojó 48 filas porque hay 48 artículos. Y bueno, ya sabemos que esta consulta yo la puedo, por ejemplo, la puedo copiar al portapapeles si quiero. Ahora puedo abrir una tabla de Excel y le puedo decir pegar, pero entonces al pegar él me pega toda la información que trajo la consulta, pero además me pega la sentencia SQL y los resultados. Entonces fíjense que esto es bien distinto al ejemplo anterior, porque si bien es cierto que pegó los datos, estas filas de aquí arriba no hacen parte de los datos, sino son información estadística y de resultado. Entonces yo podría inclusive eliminar esas filas y ahora tengo mis datos
debidamente separados. Debemos tener en cuenta que esta forma de copiar y pegar con el portapapeles es muy fácil, muy sencilla, pero no vincula estos datos con los resultados de la consulta como sí lo hace el ejemplo anterior. Bien, cerremos este Excel porque no vamos a hacer nada más con él. Y pasemos entonces, demos un paso más en nuestra presentación. El uso de los alias. Resulta que si ustedes han percibido, el resultado de la consulta sale con los encabezados, usando en los encabezados los nombres que tienen los campos en la estructura de cada una de las tablas desde la cual provienen. Entonces aquí dice ArtID porque el campo cuyos valores se están mostrando aquí, así se llama en la tabla de artículos. Aquí dice ArtDescript por la misma razón, y aquí dice CatDescript porque esos son los nombres que se usaron cuando se crearon las estructuras de las tablas. Si yo quisiera que en estas subtítulos salieran unas palabras diferentes, un poco menos relacionadas con los nombres, o sea, menos crípticas, más dicientes para el usuario, yo puedo usar lo que se llama un alias. Un alias es una palabra que reemplaza el encabezado de la columna en la consulta por una palabra o por una frase que sea un poco más clara para el lector. Por ejemplo, seleccione CLI ID, pero póngamelo como código, CLI APEL, póngamelo como apellidos, CLI nombre como nombres, ven fecha como fechas, y así sucesivamente, de las tablas tal, donde se cumplan tales relaciones. La sentencia es exactamente la misma, solo que a cada campo le agrego la cláusula as y un alias, y son los alias los que van a reemplazar estos descriptores en los encabezados de las consultas. Por lo tanto, entonces, si yo hago la ejecución de esta sentencia en el ambiente de SQL, y le digo en este momento, aplíqueme esta sentencia. Espero que no haya habido ninguna, las tildes, que no haya ningún carácter que se nos haya ido de más, que al pasar al PowerPoint a veces el autocorrector cambia cositas. Ejecuto la sentencia y fíjense que sale exactamente lo que ya habíamos visto en un momento anterior, pero salen con encabezados código, apellidos, nombres, fecha de venta, referencia, descripción, que son básicamente los alias que yo usé y que hacen que esta tabla, que es la misma, que tiene el mismo contenido que ya sabíamos que iba a tener, pero venga identificada con unas palabras o con unos títulos de columna diferentes. Entonces ya esto lo puedo copiar al portapapeles, lo puedo exportar, como ya vimos, lo puedo imprimir. En este caso, pues aquí no vamos a tener una impresora pero entonces fíjense, yo puedo decirle guárdemelo como PDF o mandármelo a la impresora Epson que tengo aquí conectada, etcétera. El resultado que estamos viendo incluye, así como el de cuando se copia el portapapeles, incluye todas las filas precedentes de estadísticas, etcétera. Bien, entonces vamos a retornar aquí. Con eso entonces queda ilustrado el uso de los alias, que realmente no tiene más allá complejidad de la que acabamos de describir. Ahora pasemos a un capítulo del uso de algunas funciones para obtener ciertos resultados adicionales a partir de las consultas. Hay algunas funciones que permiten resumir la información contenida en las bases de datos, por ejemplo, sumar los valores de un campo, contar cuántas veces sucede un evento, hallar el mayor, hallar el promedio o hallar el menor dentro de los valores de una determinada columna o además dentro de los valores de una columna que cumplan con una determinada condición si se quiere hacer más complejo.
Eso dependerá de las necesidades específicas que el usuario necesite satisfacer. La función sum permite sumar valores de un determinado campo, de una columna, conforme con alguna condición. Por ejemplo, si yo tuviera, supongamos que la tabla ventas tuviese una columna adicional denominada ven valor, en la que se almacena el valor en dinero que representa cada tupla. Vamos un momento a nuestra base de datos y vemos que la tabla ventas dice, este señor un cliente con esta identidad en fecha tal compró este artículo 3 unidades, pero no está en la tabla una columna que tenga el valor representado en dinero de cuánto costaron o de cuánto dinero ingresó por esas 3 unidades de este artículo. Entonces hemos creado la tabla ventas 2 que ya tiene esa columna, y aquí viene la tabla ventas 2 que fue intencionalmente preparada para lograr ese efecto. Entonces aquí esta tabla, que ya es más representativa de lo que sería la tirilla de la registradora del almacén, el señor cliente tal en fecha tal compró tal artículo con tantas unidades y eso permitió o se facturó un valor de tanta plata. Ahí tengo los mismos 150 registros que hemos venido usando como registros de ventas. Entonces veamos cómo sería para obtener resultados parciales o resumidos. Por ejemplo, si yo le digo seleccione la suma del campo venta valor de la tabla ventas 2, le estoy diciendo que sume los valores de la columna ven valor en la tabla venta 2 y retorne ese resultado. Veamos entonces qué ocurre. Permítanme, me salgo aquí para poder hacer uso del copiar y pegar. Vamos al SQL. Y le digo ejecute. Entonces él, en este caso, no me muestra un listado de tuplas, sino un resultado. Dice, la suma del campo ven valor me da 4.011.800. Si todo ha ocurrido correctamente, quiere decir que si yo hago la misma operación sobre la tabla de Excel que contiene los datos respectivos, deberé obtener el mismo valor. Pero yo lo estoy buscando donde no es en aquí. No, perdón, aquí no es en esta carpeta donde está mi base de datos Excel, este archivo que ustedes ya tienen allá. Entonces, yo tengo aquí ventas 2, que es la lista de registros que estábamos viendo en este momento. Aquí cuando veíamos la tabla ventas 2, veremos los errores, volvamos a hacer la consulta y aquí está. Empezamos con un registro que tiene 28.800 en la primera tupla, y si vamos a la tupla siguiente, a la última, pues veamos la última tupla, aparece un registro de 3.500. Veamos si estamos consistentes. Ahí está. Entonces, si yo le digo aquí que sume los valores, pues ahí está los 4.011.800 que me dio la consulta que teníamos, que ya habíamos previamente efectuado la suma sobre el campo ven valor. Entonces, esto que acabamos de hacer, pues no son operaciones diseñadas para que un usuario las haga una por una, pero son las operaciones con las que cuentan un programador que esté consultando a una base de datos desde una aplicación de software para decirle a la base de datos, por favor, devuélvame la suma de los registros, por ejemplo, de los registros que aparecen en la tabla ventas 2 para el cliente tal, en fecha tal, es decir, para saber cuál es el total de la factura integrado por todos los ítems que aparecen como vendidos a nombre de esa persona en ese día. De esa manera, con esas funciones
como la suma y el mayor y el menor y otras que existen y que vamos a mencionar ahora, el programador tiene herramientas para extraer información de las bases de datos. Cuando uno maneja las bases de datos externamente en Excel, entonces tiene que acudir pues a las operaciones como la que acabo de hacer aquí para obtener el mismo resultado. Entonces, ahora uno puede, en este primer ejemplo le dijimos que sume el campo ven valor de la tabla ventas, quiere decir sume todas las tuplas, el campo ven valor de todas las tuplas. Pero uno puede, evidentemente, como es apenas lógico, uno puede complementar la sentencia select sum, voy a hacerla sobre el mismo campo ven valor de la misma tabla ventas 2, pero diciéndole donde el mes del campo ven fecha sea 2. Esto quiere decir, súmeme el valor de todos los registros de ventas que aparecen en esa tabla que correspondan al mes de febrero. La función month simplemente calcula o extrae el valor del mes de un dato que es de tipo fecha para compararlo con un número en particular. Obviamente es habilidad del programador poner en este lugar el número del mes que necesita consultar. Y si pone un número superior a 12, pues está cometiendo una tontería porque no va a encontrar ningún resultado. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, súmeme el valor de las ventas del mes 2 como una consulta SQL, el resultado que él me va a producir me dice, me da 289.600. Tendría que yo hacer en Excel qué cosa para poder hacer ese resultado. Tendría que poner aquí, bueno, primero tendría que insertar unos títulos, por ejemplo, cliente. Ya esta es una manipulación externa de la consulta, fecha de la venta, referencia, cantidad y valor de la venta. ¿Por qué lo tuve que hacer? Porque cuando copié y pegué los resultados aquí no lo hice vinculando con el archivo de valores separados por coma, sino por el portapapeles, y entonces yo simplemente eliminé las filas que sobraban en la parte de arriba, y ahora me veo en la necesidad de poner títulos para poder decir que quiero filtrar sin que se pierda la primera tupla, porque si yo no meto los títulos y hago el filtro, entonces coge la primera tupla como títulos de las filas y entonces este valor no entraría en los conteos. Bueno, pero entonces ahora tengo un problema, porque como los datos vienen en formato año, mes y día, Excel no interpreta que estos datos son de tipo fecha. Por lo tanto, si yo no hago un tratamiento adicional sobre el Excel, no puedo lograr fácilmente este mismo valor. Yo tendría que saber cómo hacer en Excel para capturar el mes en una columna aparte, y eso pues ya implica que uno tenga conocimientos de Excel. Es decir, quiero sacar de este campo una cantidad o una subcadena que comienza en la posición 6 y tiene una longitud de 2 unidades. Es decir, en la posición 6, porque como esto tiene 4, 5, el sexto carácter de la posición es el primer dígito del mes. Y ahora replico esa fórmula en todo el listado. Y vamos a ver que aquí siempre tengo, en cualquiera de estas tengo el mes correspondiente. Pero esto significa que el usuario debe tener algún dominio sobre las funciones del Excel. Cuando se hace así, si yo lo hubiera hecho vinculando con el archivo de valores separados por coma, muy seguramente tendría las fechas de otra manera, tendría las fechas convertidas a formato Excel automáticamente. Entonces ahora, para completar mi comparación, yo tengo que incluir esta columna en el filtro. Y ahora digo, filtreme por el mes número 2. Se les quite todo y solamente considere el mes número 2.
y este total, como es el total de todos, no me sirve porque es el total anterior. Vamos a ver si esto me lo da completo, porque creo que sí. No, no me lo da completo. Hay algún inconveniente, porque al ocultar filas el Excel no se comporta exactamente igual. Tendríamos que mirar, por ejemplo, entonces, eliminar las que no sean del... Ya entonces que hacer mucho más trabajo, y todo esto por haber hecho una vinculación. Aquí solamente dejé las del mes número 2, y todo esto por haber hecho una vinculación, un traspaso de datos al Excel de una manera rápida. Entonces ahora sí podría sumar aquí. Supongo que me va a dar el mismo valor, y si no me da el mismo valor hay un error en los datos, pero debería dar 289.600, que es exactamente lo que se esperaba. Bueno, entonces queda demostrado que, al menos queda demostrado que la suma se hace correctamente. Entonces la función sum, la cláusula sum dentro de una select, permite sumar los valores de un campo, de una tabla, donde se cumpla una determinada condición o una serie de condiciones. La función count, que se usa de una manera muy parecida a la función sum, no suma los valores, sino cuenta cuántas veces ocurre la condición que define la cláusula. Por ejemplo, si queremos saber cuántas tuplas de clientes son mujeres, veamos un poco la tabla de clientes. Perdón, la tabla de clientes tiene 25 filas entre hombres y mujeres. Mujeres hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero esto lo puedo hacer así rápidamente porque tengo solo 25 personas. Si la tabla tuviera 2000 personas, el conteo no lo puedo hacer manualmente porque pues no es eficiente. Entonces, select count asterisco from clientes where género igual a F. En este caso la sentencia exige que yo ponga select count y entre paréntesis el asterisco para referirme al hecho de que tiene que barrer todas las tuplas de la tabla. Entonces vamos a copiar la sentencia para probarla aquí sobre el MySQL. Y aplicamos la sentencia a veces. ¿Qué pasó? La columna género. Ah, claro, porque está mal diseñada la consulta, porque no hay un campo que se llame género. En clientes el campo se llama, miremos la estructura, se llama CLI género. Entonces veamos nuevamente. CLI género igual a F. Probemos. Nuevamente hay un error. Perdón. Select count asterisco from clientes where CLI género igual a F. Continuar. Ahora sí me dice hay 10. Fíjense ustedes cómo cualquier pequeño error o cualquier ligereza que uno tenga cuando está escribiendo la sentencia SQL en SQL puro da al traste con los resultados. Aquí me encontró 10 registros de la tabla clientes donde el campo CLI género tiene una F. Ya lo sabíamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que perfectamente la selección count arroja los resultados directamente.
Veamos una un poquitico más compleja. Dice, queremos contar cuántos registros de la tabla de ventas corresponden al cliente con el ID 40, 33, 26, 16 ocurridos en el mes de mayo. Aquí hay la siguiente situación. En la tabla ventas o en la tabla ventas 2, porque son muy parecidas, tengo el ID del cliente que hizo la compra, la fecha en que lo hizo, la referencia del artículo y la cantidad comprada. Pero la fecha está como un solo dato, entonces yo tendría que referirme al mes de esa fecha para poder satisfacer la consulta. Entonces yo tendría que decirle select down asterisco from ventas, donde el campo ID de cliente de ventas sea el valor que yo estoy buscando y el mes del campo fecha en la tabla de ventas, en este caso, por ejemplo, si es mayo, corresponda a 5. Copio la sentencia para probarla en la estructura SQL. Select down asterisco from ventas, where ven idly el valor dado y el mes de del campo en fecha sea igual a 5. Probemos y me dice, vea, hay dos registros de cliente 40, 33, 26, 16. Eso solamente lo puedo mirar con precisión. Pues sí, puedo empezar a hacer la búsqueda uno a uno en la tabla, en la base de datos, pero creo que me queda más fácil si yo lo reviso aquí. ¿Por qué? Porque le pongo títulos a las columnas para poder filtrar. El valor que voy a buscar es 40, 33, 26, 16. Entonces, 40, 33, 23, 16, ahí aparece 40, 33, 26, 16. Ese es el que estoy buscando. Y me arroja que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros. Pero mi consulta es no cuántos registros son de ese cliente, sino cuántos son de ese cliente en el mes de mayo. Entonces miremos a ver. En el mes de mayo aquí hay uno. Aquí hay otro que corresponde al mes de mayo. Y efectivamente pues son dos los resultados. Quiere decir que el conteo arrojó un valor exacto, un valor correcto de acuerdo a los datos. Voy a cerrar esto para no afectar la tabla como la tenía. Bien. Continuemos. Ahora, encontrar el mayor de una columna es otra vez con select, pero con la función max, dando el nombre de la columna y diciendo de cuál tabla quiero extraerlo. Por ejemplo, en la tabla ventas 2, encontrar la venta de mayor valor. Estamos hablando de la tabla ventas 2, que es la tabla de ventas que contiene el campo ven valor. Quiero que él me diga cuál tupla es la que tiene el valor más grande en esta columna. Pues como son poquitas, yo puedo hacer la revisión así rápidamente y encontrarla. Pero cuando son muchas, simplemente pues hacemos esta sentencia: seleccione el máximo de ven valor de la tabla ventas. Ventas 2. Seleccione el máximo del campo ven valor, de la columna ven valor, desde la tabla ventas. Continuar. Y él me dice, el máximo es 395,000. Ahora, si yo necesito otros datos, o sea, ¿quién fue el que hizo esa compra? ¿Cómo haría? ¿Qué pasa? También otra pregunta, ¿qué pasa si se aplica seleccionar el mayor sobre un campo que no es numérico, sino un campo que es varchar?
Esas dos preguntas quedan en este momento en el tintero porque van a ser objeto de una actividad. Encontrar el menor valor de un campo en una tabla. Aquí hay un pequeño problema. Encontrar el menor no es con max, sino con min. Y funciona exactamente igual que las anteriores. Seleccione el menor del campo de una tabla o el promedio de una columna que es numérica. Esto sí tiene que ser obligatoriamente sobrenumérico. Es decir, el nombre del campo, cuando yo voy a calcular el promedio, el nombre del campo no puede ser varchar, tiene que ser un campo de naturaleza numérica. Y el resultado que arroja es el promedio de los valores almacenados en la columna que se haya seleccionado en esta posición. Bien, entonces con esas funciones mayor, menor, averaje, promedio, suma, se pueden extraer subtotales y se pueden extraer cantidades en una forma similar a como se filtran las bases de datos en Excel. Ustedes me podrán decir seguramente, pero eso así es más fácil hacerlo en Excel. Efectivamente, cuando se trata de manejar, de manipular manualmente la base de datos, pues la herramienta SQL, la herramienta MySQL que hemos visto durante todo este tiempo, pues no es la más manual no es la más amigable para hacer las consultas manuales. Esa es la razón por la cual estas cosas se complementan. La razón de ser de tener una base de datos relacional se descansa en varios principios, como lo dijimos desde el comienzo del curso. Uno, en tener un solo repositorio donde yo pueda guardar grandes volúmenes de información. Eso es más eficiente desde el punto de vista del almacenamiento y de la administración de los datos que tener los datos en hojas de Excel. Es menos eficiente para manejar un conjunto particular de datos en una hoja de Excel donde hay muchas herramientas y funciones y es muy fácil para el usuario hacer transformaciones y generar gráficos y cosas a partir de los datos de la hoja. Las dos cosas no se contraponen, las dos cosas se complementan. La verdadera razón, además de tener un solo repositorio de datos para usar una base de datos relacional, es que se puedan desarrollar aplicaciones de software que la administren, que la consulten, que la actualicen, bien sea, por ejemplo, a través de páginas web, para que los usuarios externos puedan interactuar con esa base de datos de una manera transparente. Pero no está orientado el ambiente de MySQL a que el usuario interno de la base de datos haga operaciones una por una sobre las tablas, porque como hemos visto, la sintaxis del lenguaje SQL tiene unas ciertas reglas, exige un cierto cuidado y pues ese lenguaje no está orientado al usuario final es decir, sí está orientado al usuario final, pero no es la herramienta que mejor facilita la manipulación de los datos. Es mucho más fácil exportar datos de la base de datos a hojas electrónicas para manipularlas para los fines que se necesitan, mientras se tiene el gran repositorio almacenado en la base de datos. Sistemas empresariales de gran tamaño, como por ejemplo SAP, hacen eso. Tienen una base de datos enorme, con toda la información de la corporación, de la empresa. Y cuando un usuario particular de una oficina requiere una determinada información, simplemente el software le permite extraer una consulta de la base de datos, le entrega una hoja electrónica con los datos de la consulta que él haya elegido, y el usuario entonces ya en particular puede usar ese conjunto de datos y puede tomar decisiones sobre él. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera entrar en este momento al sistema de información de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
Por ejemplo, yo quisiera ver los horarios de clase, los grupos de clase que se ofrecieron en el periodo 2019 primer semestre. Pues yo simplemente puedo entrar a un sistema de reportes en donde tengo un usuario y una identificación asignada. Como director de programa tengo acceso a un conjunto de reportes y yo digo, quiero decirle, bueno, yo quiero ver un reporte de horarios de clase. Entonces, como el sistema de información tiene los horarios de clase desde hace 10, 15 o más años ahí guardados, entonces él me tiene una página web que es la que estamos viendo en este momento, que me dice, bueno, ¿de cuál periodo desea? Y bueno, quiero ver el del 2019 primer semestre. Horarios de clase que estuvieron activos en ese periodo. Puedo dar más criterios para filtrar la información. Si quiero ver los horarios que ocurrieron en un determinado salón o en un determinado edificio o de un determinado profesor o todos, si solamente pongo estos dos parámetros me muestra el listado completo y le digo, por ejemplo, vamos a filtrar aquí de este profesor y le digo búsqueme. Entonces él va a la base de datos, consulta la base de datos y me retorna un recuento de los registros que coinciden con los criterios que yo di. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Una operación select sobre unas tablas para mostrarme una gran cantidad de columnas que son significativas para mí como director de programa y que puedo usarlas. Ahora, yo esta consulta que estoy viendo aquí, le digo, quiero que me la pongas en Excel. Y entonces ahora yo tengo aquí un sistema, un mecanismo de seguridad que me hace que yo no pueda abrir, que un usuario en este computador no pueda abrir un archivo descargado si no lo desbloquea previamente. Esto es una cosa particular de mi equipo. Y ahora tengo el reporte que acabo de descargar, lo abro. Me dice que es un archivo de valores separados por coma o que algo pasa que lo que contiene no coincide con el formato de Excel. Claro, si yo miro lo que descargué, él me dice que es un archivo Excel 97-2003, yo tengo aquí Excel 2016. Yo le digo que confío en el archivo y entonces él me abre mi consulta. Ahora ya yo tengo un conjunto de registros que son los que estaba viendo acá en la pantalla de consulta del sistema de información, que ya lo tengo en Excel y ya puedo trabajar con ellos. Este es simplemente mi horario de clase en ese periodo, los días que materias dicté, programación, estructura de datos, talleres de software, talleres de arquitectura, etcétera. Entonces, pero simplemente la información aquí pues no es relevante para nosotros, pero nos permite ver que con una aplicación yo puedo interactuar con una base de datos. Bajo a mi Excel el pedazo o los segmentos de datos que me interesan en determinado momento, pero el repositorio central me garantiza que siempre que yo necesite acceder a la base de datos, si tengo los permisos, tengo la posibilidad de hacerlo de una manera transparente para extraer datos que puedo yo manipular externamente sin afectar la base de datos. Bien, entonces, ahora veamos la cláusula group by. Group significa, pues, agrupar. Permite segmentar la información, agrupar de cierta manera y, pues, de una manera como a uno le interese, para aplicar sobre cada grupo alguna acción específica o diferente. Básicamente se seleccionan los campos sobre los que se desea actuar y utilizando la cláusula group by puedo segmentar cada caso y luego aplicar las funciones suma, cuenta, menor o mayor. Por ejemplo, considere la tabla ventas 2. Recordemos que la tabla ventas 2 es una tabla que contiene información de las ventas a la que
se le adicionó una tabla donde está el valor de cada registro de ventas expresado en plata, en dinero. Se desea obtener el valor total recaudado en cada día. ¿Cómo así en cada día? Pues claro, resulta que nosotros tenemos aquí ventas 6 de junio, 1 de noviembre, 5 de diciembre, 3 de agosto. No hay ningún orden, o sea, realmente esto no está ordenado por fechas. Pero es posible, es presumible, eso sí, son todas del año 2019. Entonces es presumible que haya varios registros de venta en el mismo día. O sea, quisiera saber cuánto fue el valor recaudado por cada día. Entonces yo le digo, seleccione la fecha, seleccionar la fecha en las ventas. Entonces, habiendo seleccionado la fecha, sume el valor del campo valor de las ventas de la tabla venta 2 agrupado por fecha. Entonces, ¿qué ocurre? Que él va a escoger cada fecha y va a agrupar por cada fecha, va a calcular por cada fecha la suma del campo ven valor de acuerdo pues a esa agrupación. Entonces veamos. Vamos a copiar la sentencia para ejecutarla. Entonces nuevamente veamos, dice lo siguiente: seleccione el campo ven fecha. Obviamente el campo ven fecha, voy a poner esto de seguido aquí porque es suficiente. Obviamente el campo ven fecha pertenece a la tabla ventas o ventas 2. En este caso estoy diciendo que es de la tabla ventas 2, porque como las tablas son gemelas, los nombres de sus campos son iguales, se diferencian en el nombre de la tabla. Seleccione la fecha y sume el valor de la venta agrupando esos valores por fecha, es decir, seleccione la fecha y por cada grupito súmeme el valor del campo del valor del campo valor venta. Entonces ocurre que él va a hacer lo siguiente. Me dice, para la fecha 2019-0105 la suma dio esto, para el siguiente dio esto, y así sucesivamente me está dando todas las fechas que aparecen con varios registros, pues todas las fechas que aparecen en la tabla, y este valor es el acumulado de los que coinciden en fecha. Tiene 122 filas, quiere decir que hay 122 fechas distintas en la consulta. ¿Cómo verifico yo que eso realmente está bien? Bueno, vamos a ir al Excel nuevamente. Estamos sobre la tabla de ventas 2. Una manera sería, vamos a ponerle título a esto porque sin el título en Excel es bien complicado. Identificador, fecha, artículo o referencia mejor, cantidad y valor venta. Yo simplemente puedo, a partir de este conjunto de datos, insertar una tabla dinámica. La voy a poner aquí mismo. En la tabla dinámica voy a decirle por cada fecha que aparezca, por favor póngame la suma del valor de las ventas. Entonces, veamos. En el 2019-0105, 175.400, ahí está. En el 06, 28.800, ahí está. En el 0111, 19.000. Y así sucesivamente. Entonces, esto que logré yo hacer aquí con una tabla dinámica sobre un conjunto de datos en Excel, también se puede hacer directamente con una simple sentencia select combinada con un valor, con una cláusula sum, pero agrupando por un determinado criterio. Entonces, este valor es la suma total de las tuplas de la tabla ventas 2, en las cuales el valor del campo ven fecha tiene este dato, y así sucesivamente para todas las fechas que se repiten. Cerremos este Excel que solo fue abierto para probar.
Si yo dijera esta consulta, seleccione el campo ven fecha, sumando el campo ven valor de la tabla ventas 2, hasta ahí es la misma anterior, agrupado por ven fecha, hasta ahí es la misma anterior, pero ordenado por ven fecha descendente, ¿cómo se afectan los resultados de mi consulta? Veamos. La única diferencia entre esta cláusula y la que ejecutamos hace un momento es que aquí le digo que ordene los resultados por fecha en orden descendente. Vamos a SQL. Ejecutamos la consulta. Y entonces fíjense, por fecha descendente empieza por el 30 de diciembre, 29, 23 de diciembre, desde la fecha más reciente, posiblemente hasta la fecha más lejana, posiblemente no, con toda seguridad hasta la fecha más lejana, que es desde el 30 de diciembre hasta el 5 de enero. Si yo cambio la consulta y le pongo ascendente, pues obviamente los resultados van a empezar el 1 de enero, o sea, cronológicamente desde la más antigua hasta la más nueva. Hasta el 30 de diciembre. Como pueden ver ustedes entonces, las diferentes sintaxis que hemos visto anteriormente se pueden ir combinando apropiadamente y uno simplemente tiene que aprender cómo es la forma correcta de relacionar una sentencia con las anteriores para ir mezclando en sentencias cada vez más complejas. Si se quiere calcular, por ejemplo, el total de ventas recaudado en cada mes, entonces yo tendría que, vamos a la tabla de ventas, el total de ventas recaudado en cada mes, tengo que sumar las ventas por mes, agrupándolas por mes. Entonces yo le digo, seleccione el campo ven fecha, sume el valor del campo ven valor de la tabla ventas 2, pero agrupados por el mes, por el valor que retorna la función mes aplicada sobre el banco fecha, sobre el campo ven fecha. Ya habíamos hecho anteriormente una aplicación del campo mes. Entonces yo puedo decirle, en este caso, veamos esta consulta. Continuar. Y entonces aquí me dice, me da una serie de resultados, pero estos resultados no me resultan tan satisfactorios. Pues son correctos, pero como yo le dije que seleccionara el campo ven fecha, y él la está agrupando por mes y hace la agrupación correcta, pero como yo le dije que me mostrara el campo ven fecha, él me muestra el campo ven fecha de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero me da información que puede ser interpretada de una manera ambigua. ¿Por qué? Porque no quiere decir que estos 269.300 se recaudaron el 6 de enero. Son los recaudos de enero, pero él usa el primer registro de enero del campo ven fecha para mostrar el resultado. Por lo tanto, las sentencias SQL que ejecutamos es correcta, pero los resultados no me muestran la información como yo quería, porque es posible que yo interprete mal el hecho de que aparezca aquí una fecha completa cuando realmente este valor corresponde solo al mes de diciembre, no al 5 de diciembre. Pero como yo le dije que mostrar el campo ven fecha, pues él me muestra el primero de los del conjunto que encontró. Fíjate que entonces hay una forma un poquito más sofisticada de que es en lugar de decirle que me seleccione el campo ven fecha, le digo que me seleccione el mes que aparece en el campo ven fecha, que sume lo demás de la consulta es igual, que sume el valor de la venta de la tabla de ventas 2 y que agrupe por el mes del campo ven fecha. O sea, esta misma consulta
es esta misma, solo que lo que le estoy diciendo que me seleccione para mostrar no es el campo completo en fecha, sino solamente los dígitos del mes. Veamos. Entonces seleccione los dígitos del mes que aparecen en el campo en fecha, sume el campo en valor de la tabla de ventas 2, agrupando por el valor de los dígitos del mes del campo en fecha. Continuar. Entonces, ahora sí me sale para el mes 1, para el mes 2, para el mes 3, hasta el mes 12, los valores son los mismos, pero este resultado es mucho más claro que el anterior, donde aparecía una fecha completa en lugar de solo el número del mes, que es lo que me interesaba. Entonces, como ustedes pueden ver en las consultas, uno puede jugar con la sintaxis y puede aplicar funciones y características para pulir la consulta de manera que los resultados sean satisfactorios. Bueno, con este breve resumen que hemos hecho hasta ahora, cubrimos los elementos principales del lenguaje SQL. No cubrimos todo, obviamente, porque cubrirlos todos es un proceso que nos podría tomar 4 o 5 veces el tiempo que hemos gastado hasta ahora. Y realmente lo interesante no es cubrirlos todos, porque el universo de posibilidades es tan amplio que nadie los cubre todos, sino que uno va descubriendo a medida que va usando o que va adquiriendo experiencia en el uso del lenguaje. Como parte final de esta etapa, entonces quedarán subidos en la plataforma los videos correspondientes a todas estas explicaciones y les dejaré una pequeña actividad de cierre, realmente pequeña, en la que les voy a pedir que ejecuten algunas prácticas sobre la base de datos de ejemplo y me entreguen los resultados obtenidos con cada una de ellas. Bien, entonces terminamos este video aquí y procedemos a subirlo a la plataforma.